Ok, buenas tardes todos. La última sesión, entonces un reto. Las dos últimas que he visto acá fueron increíbles, ¿no? Entonces tengo que intentar mantener un poco del nivel, el mismo nivel. Pero creo que la parte más difícil va a ser quedarme parado acá. Normalmente hago las presentaciones andando por todos los lados, entonces este es el mayor reto para mí. A ver, mi nombre es Eric Melo, yo soy de Brasil. Ya pudieron notar, ¿no? Por mi portuñol, espero que entiendan todo, o casi todo. Y la idea hoy es hablar de los riesgos del tema de IoT, ¿no? Y también hablar un poco de cómo mitigar esos riesgos, ¿no? Cómo tratarlos de una manera más eficiente. Bueno, IoT está por todos los lados, ¿no? Ya hace un tiempo. Entonces, nuestro día a día, ¿no? En cosas muy cotidianas como una televisión, una lámpara inteligente, una nevera, hasta cosas un poco más complejas y que tratan de temas más sensibles, ¿no? Entonces, una ciudad inteligente, temas acerca de la salud, automación, autos. Pero con toda esta exposición, toda esa gran cantidad de equipos, ¿cómo se puede garantizar que estos equipos, los entornos donde esos equipos están instalados son seguros y cuáles son los impactos si no están seguros, ¿no? ¿Qué puede suceder si la seguridad no es tan buena? Bueno, para hablar un poco de eso, yo he separado esta presentación en 3 sesiones principales, ¿no? Primero, empezando con qué es IoT, ¿no? Sus ventajas, aplicaciones que pueden ser muy importantes, otras no tanto. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Los riesgos y los impactos, ¿no? Si un riesgo es explotado, ¿qué puede suceder con esta explotación? Y al final hablar un poco de la mitigación, buenas prácticas que hacer para mejorar esta cuestión de los riesgos. Vale, empezando entonces con qué es IoT, ¿no? Entonces, de manera muy sensible, ¿no? IoT es, como se llama la tecnología, ¿no? La IoT o Internet de las Cosas es la tecnología que permite que equipos que normalmente no estaban conectados hace algunos años, hoy día se pueden conectar remotamente, se pueden tener informaciones acerca del entorno de este equipo, o sea, se puede interactuar con los equipos. La verdad, el término de IoT ha sido utilizado por la primera vez por Kevin Ashton para describir en sus palabras cómo que los sistemas pueden sentir, ¿no? Pueden conocer o perceber el entorno. Una descripción muy bonita, ¿no? Pero la utilización de equipos IoT ya ocurre mucho antes de la creación del término, ¿no? Uno de los primeros ejemplos que se tiene conocimiento es de una máquina de ventas de Coca-Cola, ¿no? Una máquina que ha sido modificada, cambiada, ¿no? Para que la gente de la Universidad de Carnegie, donde estaba esta máquina, pudieran acceder remotamente a la máquina y que se sepa si hay refresco, para la temperatura, si hay refrescos que les gustarían, ¿no? Entonces, un ejemplo interesante de utilización desde hace algunos años, ¿no? Un poco más de 40 años atrás. Desde entonces, esta tecnología se ha evolucionado mucho, ¿no? Muchas aplicaciones muy importantes, como decimos al principio de esta presentación, y algunas no tan importantes así. Vamos a hablar un poco de, por ejemplo, de esta máquina de jugos, ¿no? Ha sido una startup, ¿no? Que llevó un invertimiento ahí de 120 millones de dólares.
un alto investimiento para desarrollar esa máquina. Empezó a vender las ventas de esta máquina, que costaba cerca de $700 en 2013, en principio de 2014, final de 2013, y lo que esa máquina hacía era genial. Tenía que poner este paquete de jugo, ¿no?, en la máquina, y ella exprimía el paquete y salía el jugo en el vaso, y solo. Pero para eso la máquina tendría que estar conectada constantemente en la Internet. No era en la Internet, no era solo en la red, no era por Bluetooth, era conectada en la Internet para que se evaluase si el paquete era original o un paquete que ha sido, ¿no?, comprado por un medio no oficial, para que se evaluase la validad, ¿no?, la fecha de validad del paquete, y solo, ¿no? Pero poco tiempo después del lanzamiento, esta máquina se convirtió en un chiste en la Internet, con la gente sacando el jugo con las manos. Compraba el paquete, abría el paquete y sacaba en las manos. Entonces, poco tiempo después, ¿no?, en 2017, la compañía cerró sus operaciones, ¿no? El CEO, el fundador, escribió una carta abierta intentando defender su idea y mostrar el valor de la máquina, pero nadie se convenció, incluso los invertidores que sacaron sus invertimientos, y la compañía tuvo que cerrar sus operaciones. Esto nos trae una reflexión que sí, es necesario innovar. Hay que utilizar la tecnología, hay que emplear la tecnología, pero con un propósito. Hay que tener un objetivo y hay que tener un propósito arriba, sobre todo. Pero, por otro lado, hay muchos ejemplos de éxito de la utilización de la tecnología IoT, ¿no? Una cosa que que es muy madura, que ya se utiliza há mucho tiempo, y hoy día es difícil pensar en utilizar de otra manera, ¿no?, es sistemas de seguridad, ¿no? Hace algunos años, los equipos de seguridad, las plataformas eran todas analógicas, ¿no? Entonces, control de acceso, las cámaras. Hoy día es difícil pensar en utilizar un sistema de seguridad que no esté conectado, que los equipos del edge, ¿no?, de la punta, de la extremidad, estén conectados, ¿no? Entonces, hoy día todas las cámaras son conectadas, las controladoras son de equipos conectados, lectores, todo conectado. Son todos equipos IoT. Y están tan en nuestro día a día que a veces es difícil hacer la asociación con equipo IoT, ¿no? IoT, imaginamos en sensores, todo, pero son también equipos IoT, y hoy día no se planea un nuevo proyecto que no sea de seguridad, por ejemplo, que no sea conectado, que no sea a través de la utilización de equipos IoT. Pero los equipos IoT para el contexto de seguridad no se limita a cámaras controladoras, ¿no? Hoy día ya se habla de utilización de drones para el monitoreo de video y hasta para medición y para hacer para algunas aplicaciones específicas, ¿no?, como la medición o la evaluación de la transmisión de energía o del agronegocio, como que se está el solo, el plantío, ¿no? Localización basada en georreferenciamiento, en mapas georreferenciados, ¿no? Detección de fuego y humo con sensores o hasta por video. Además, también hay como manejar claves mecánicas, manejar padlocks, ¿no? No sé cómo se dice en español, perdón. Puertas, todo. O sea, cuando se habla de IoT, no hay límites para lo que se pueda sensoriar, para lo que se pueda captar o colectar de informaciones para
obtener o captar dados para obtener informaciones que sean, tengan valor para la operación, ¿no? Todas estas tecnologías, estos equipos IoT, tienen mucho valor individual, ¿no? Pueden ser utilizados un dron para hacer su aplicación específica, una cámara, su aplicación, un equipo para hacer el manejo de ascensor, una aplicación. Pero si tiene una plataforma que agrega todos estos datos, ¿no? Recibe todos los datos, puede hacer correlación entre estos datos y generar informaciones, ¿no? En este caso se puede tener informaciones con propósito. Además de la aplicación solo de hacer un ascensor, ir para el piso deseado, hacer un dron, hacer el monitoreo, pero también recibir otras informaciones y correlacionar con disciplinas que sean totalmente distintas. Entonces se puede tener un propósito, ¿no? Hay un término que utilizamos que es unificación, donde se puede tener disciplinas distintas, ¿no? en una única interfaz para el operador. Y el operador no necesita saber qué hay por detrás, ¿no? Él hay que tener la información. Una vez más, hablando de la seguridad, hoy día no es muy normal ver como un video wall lleno de cámaras, con miles de cámaras o centenas de cámaras, ¿no? Sí, se puede tener, es bonito para foto, ¿no? Pero no es tan útil. Un operador que va a ser una persona o un grupo de personas mirando como decenas de cámaras, centenas de cámaras a veces, ¿no? Alguna información va a ser perdida. El importante es que todos los equipos tengan un propósito y entreguen los datos y las informaciones que sean útiles para cada tipo de operador, ¿no? Y con todas estas posibilidades, todas las utilizaciones, las ventajas de la mayor parte de los equipos IoT, tecnología IoT, el mercado, ¿no? el revenue del mercado mundial se ha impulsionado mucho acerca de esto, ¿no? Entonces, muchas compañías empezaron a desarrollar equipos IoT, convirtieron sus operaciones para desarrollar equipos IoT, empezaron a utilizar equipos IoT en sus operaciones también, y por supuesto esto impulsionó, ¿no? Y la previsión es que hasta 2028 casi más de 500 mil millones de dólares americanos en facturación, ¿no? Para el mercado de IoT. Solo en Panamá, en 2028, vamos a tener una facturación de más de 7 mil millones de dólares para el mercado de IoT únicamente, ¿no? Este crecimiento, estos números, estas cifras, ¿no? Muy llaman a atención de mucha gente, de los fabricantes, no solo de los usuarios, ¿no? Pero de los fabricantes y nuevas empresas que intentan o pretenden empezar en el mercado. Y todo eso trae algunos riesgos. Vamos a empezar a hablar de los riesgos ahora. Entonces, toda esta gran cantidad de utilización, toda esta gran cifra de mercado puede también aportar riesgos. Hay un estudio de IDC que dice que hasta 2025, o sea, en un año y medio, vamos a tener cerca de 56 mil millones de equipos IoT conectados. Es una enorme cantidad. La verdad es que desde hace 2020 ya hay más equipos IoT conectados que equipos no IoT, ¿no? O sea, para dejar más fácil, equipos no IoT, ordenadores, ¿no? Sean servidores, workstations, laptops,
smartphones y tablets son equipos no IoT. Todos estos sumados, ¿no? La suma de todos estos es menor desde 2020 que los equipos IoT. Y hasta 2025 vamos a tener mucho más, ¿no? 56 mil millones de equipos IoT. Esta cifra por sí sola ya representa un riesgo que es relacionado a superficie de ataque, ¿no? Hay más probabilidades, ¿no? Hay más equipos que pueden ser explotados por los atacantes o por los agentes con malas intenciones, ¿no? Al final, los equipos IoT son también ordenadores, ¿no? Tienen su procesador, tienen memoria, sistemas operacionales. Y además de la superficie de ataque, hay un otro atractivo para los hackers o los agentes con malas intenciones, para los equipos IoT, que es la seguridad embebida, ¿no? La seguridad nativa de estos equipos, ¿no? No es todos los casos, pero hay muchos ejemplos de equipos IoT con bajo procesamiento, con bajo nivel de invertimiento en seguridad por defecto. Vamos a hablar un poco mejor de esto pronto. Entonces, esta gran cifra ya representa un gran riesgo, que es la superficie de ataque. Además de esto, la cantidad de datos generados. Este es un gráfico de un estudio que se llama Data is Beautiful, de una compañía llamada Domo, que nos muestra por minuto cuántos datos son generados en el mundo en algunas de las principales plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a cada minuto se genera 694,000 horas de video en YouTube. Se compartilla como 177 millones de visualizaciones en TikTok, ¿no? Entonces, a cada minuto una gran cantidad de datos es generado. Y nosotros sabemos que los datos no tienen su valor por sí solos, a depender del tipo de datos, pero la utilización de diferentes tipos de datos pueden generar herramientas para los atacantes lograrem otros tipos de ataques, ¿no? Hay una técnica que se llama OSINT, Open Source Intelligence, o sea, una inteligencia de fuente abierta, ¿no? De datos públicos, de fuente pública, donde un atacante hace una investigación, ¿no? Investiga una persona o una compañía o un objetivo que sea a partir de fuentes abiertas y públicas, o sea, por fuentes de datos de gobierno, por ejemplo, o de fuga de datos que hubieron en el pasado y hoy día están públicas, ¿no? Y reúnen todo esto para hacer un ataque más direccionado, o sea, teniendo informaciones de dónde la persona frecuenta, cuáles los días, las horas, qué tipo de servicios consume. Entonces es más fácil generar un ataque más eficiente, ¿no? Esto para citar un ejemplo de los riesgos de la gran cantidad de datos que se genera o que se expone hoy día. Este mismo estudio dice que por día son generados cerca de 2.5 quintillones de bytes por día, o sea, 2.5 exabytes por día. Y siguiendo, esto en 2021, ¿no? Y siguiendo la predicción de IDC, con 56 mil millones de equipos conectados, vamos hasta 2025 llegar por cerca de 80 sextillones de datos, o 80 zettabytes. Es difícil de acordar, pues nunca había hablado de estos números antes de esta presentación. Entonces, la cantidad de datos también representa un riesgo. ¿Y cuál es la relación con el 5G?
¿no? En este gráfico tenemos una representación del marco o de la principal utilización de cada generación de comunicación, ¿no? Entonces, la primera generación, comunicación de voz, básicamente, y era una comunicación de personas con personas. La segunda generación, ya empezamos a utilizar más datos, ¿no? La tercera, la cuarta generación, fueron cambiando la manera como utilizamos las redes celulares o las redes de comunicación, ¿no? Y por consecuencia de esto, también se cambiaron la principal o uno de los objetivos, ¿no? Como comunicación solo de personas con personas. En la cuarta generación ya teníamos comunicación de máquina con máquina, ¿no? Ordenador con ordenador o celular con otro tipo de ordenador. Por ejemplo, pues todos o casi todos los equipos, los smartphones hoy día se quedan conectados constantemente, sea porque tienen un servicio en la nube, o sea porque están enviando su localización para un servicio de terceros que tal vez ni sepan que ustedes ni sepan que están siendo colectados, ¿no? Y la predicción es que la tecnología 5G sea muy fuerte e impulsione mucho más el desarrollo de IoT, de tecnología IoT. La verdad, hay un estudio de Juniper Research que dice que en 4 años, o sea, hasta 2027, un poco más de 27% de todas las conexiones del 5G van a ser generadas por equipos IoT, no por personas, no por ordenadores o celulares. Imagínate, van a tener más que 1/4 de todas las conexiones generadas por equipos IoT, ¿no? Y hablamos un poco de los riesgos y de probabilidades del futuro, ¿no? Proyecciones, cómo va a ser en algunos años, pero los riesgos están acá hoy día y ya estaban acá hace un par de años, ¿no? En esta timeline tenemos algunos ejemplos de incidentes de seguridad que pasaron, sea a través de equipos IoT o que explotaron equipos IoT, ¿no? Algunas se convirtieron muy conocidas, ¿no? La primera de Stuxnet. Tal vez ni todos conozcan por su nombre, pero muchos ya escucharon de su historia, ¿no? Que es un ataque que ha sido hecho contra el servicio iraniano de enriquecimiento de uranio, al que todo indica ha sido hecho por autoridades, ¿no? Encomendado por autoridades de los Estados Unidos, y era un sistema totalmente offline. El ataque se pasó por un pendrive o por un grupo de pendrives que han sido dejados en cafeterías, en los estacionamientos, y alguien solo tuvo que tomar un pendrive y poner en una puerta del sistema de Stuxnet, ¿no? Entonces se quedó muy conocido. Más reciente, en 2021, tuvimos un incidente en Colonial Pipeline, donde una compañía que es responsable por abastecer casi 90% de toda costa este de los Estados Unidos de combustible de aviación, todo tipo de combustible. Y este ataque cerró, fue un ataque de ransomware, y cerró toda la operación, ¿no? Paralizó la operación de Colonial Pipeline por casi 2 días, poco menos de 2 días. Pero el impacto ha sido tan grande, ¿no? Se generó muchas filas en los puestos de combustible, y ha sido tan grande el impacto que la compañía decidió pagar el rescate. Entonces pagó casi $5 millones casi 5 millones de dólares para los atacantes. Entonces también se convirtió muy conocido, apareció en muchos periódicos, pero yo he destacado uno de Mirai,
¿no? Mirai es una botnet, o ha sido una botnet, hasta hoy está activa, algunas variaciones de botnet Mirai, que, un pasito para atrás, ¿no? Una botnet es una red donde ordenadores, equipos IoT siguen funcionando normalmente hasta que los atacantes que ya tienen estos ordenadores y equipos IoT infectados quieran ejecutar algún comando o algún tipo de ataque. Y son ordenadores y equipos de la gente, ¿no? Entonces, una cámara que está acá, un televisor que está en nuestra casa, una nevera, una lámpara, puede hacer parte ahorita de una botnet. Seguimos utilizando, no tenemos conciencia de esto, ¿no? Pero si los atacantes hoy día deciden que van a utilizar esta botnet, pueden empezar un ataque sin que nosotros sepamos, ¿no? Pues de cada equipo va a consumir un poco más de recursos que tal vez nosotros no notemos, pero el alvo, el destino, el objetivo de los hackers van a recibir una cantidad muy grande de requisiciones o cualquier otro tipo que sea el ataque, ¿no? Una utilización hoy día muy recurrente de botnets es para mineración de criptomonedas, ¿no? Entonces, minerar criptomonedas es interesante todo, pero hay costos, ¿no? Hay que tener muchas GPUs, que se habló un poco ahora en la última presentación. Hay que hay que consumir energía, entonces hay costos relacionados de todos los tipos. Gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Vale. Entonces, aló, gracias. Entonces, lo que hacen los atacantes, hacen una botnet y utilizan los recursos computacionales de ordenadores y equipos IoT alrededor del mundo de otras personas para hacer la mineración e enviar las criptomonedas, ¿no? para su cartera de criptomonedas, ¿no? Para su wallet. Esta es una aplicación de botnets en general. Pero otra aplicación, que es el caso de Mirai, o del caso que convirtió Mirai en un incidente muy conocido, es de ataque de negación de servicio, ¿no? O DDoS. Un ataque de negación de servicio es disparar una serie o muchas requisiciones para un objetivo hasta que sobrecargue este objetivo y derrube el servicio, ¿no? Cierre el servicio. Y es lo que ha hecho Mirai, esta botnet Mirai, en 2016, ¿no? Estas son algunas de las variaciones de Mirai. En 2016, Mirai atacó uno de los principales servidores de DNS del mundo, que es el DIN, ¿no? Y con eso no era posible resolver nombres de los principales sitios web en el mundo. O sea, Netflix, Facebook, eBay, New York Times. Hubieron diversos sitios web en todo el mundo que, como no se podrían resolver sus nombres, no estaban accesibles, ¿no? La gente que digitaba este nombre no podría acceder a estos sitios, ¿no? Y esto se convirtió, eso fue por un día, algunas horas de un día, pero imagínate, algunos de los principales sitios del mundo estaban inaccesibles, y muchos de ellos, ¿no? Entonces se quedó conocido como el ataque que derrubó la Internet. La Internet estaba allá, pero si no se podía acceder a los principales sitios, mismo que nada casi, ¿no? Y acá son algunas noticias de periódicos de la época, ¿no? Pero hay una pregunta que es como la llamada de un periódico que me gustaría de reflexionar, ¿no? ¿Podemos nosotros asegurar nuestros equipos de Internet de las Cosas para prevenir un otro ataque, ¿no? Bueno, la respuesta es que no es posible nunca eliminar el riesgo.
siempre va a haber un nivel de riesgo. Entonces tenemos que trabajar con mitigación de riesgo. En el ejemplo de botnets Mirai, se utilizó una vulnerabilidad, ¿no? Que se descubrió en 2016, ¿no? Se corrigió en 2017, final de 2016, en principio de 2017, ha sido corrigida ya por los fabricantes. Y punto de curiosidad, los principales equipos afectados por esta botnet Mirai, en la ocasión, han sido cámaras de seguridad, ¿no? Hay algunos fabricantes dos fabricantes que tuvieron la mayor participación, habían muchos, pero dos tuvieron la mayor participación. Ellos corrigieron la vulnerabilidad, ¿no? En 2016, 2017, en empezó 2017, pero en 2022 todavía aún habían más de 80,000 equipos con esta misma vulnerabilidad. O sea, casi 6 años después, ainda habían la misma vulnerabilidad en más de 80,000 dispositivos en el mundo, ¿no? Con la corrección ya lista, con todo este tema apareciendo en los noticieros, todo, ¿no? Aún tenía esta gran cantidad de equipos. Y por esto que tenemos que hablar de mitigación, ¿no? Era una parte importante de la responsabilidad de los fabricantes desarrollar equipos con medidas de seguridad por defecto, desarrollar de manera segura, todo, pero hay también una parte muy importante de responsabilidad de los usuarios y de las personas, de las compañías que hacen la manutención en general de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, una encuesta rápida. ¿Cuántos de ustedes utilizan en sus casas, ¿no? En contexto personal, utilizan algún equipo IoT, sea una cámara, una lámpara inteligente? Creo que la mayor parte, ¿no? Vale, perfecto. Ahora, ¿cuántos de ustedes hicieron o checaron la última versión de firmware, hicieron la actualización de firmware de todos los equipos en, no sé, este mes? Es normal, es muy normal, porque históricamente no teníamos el costumbre de actualizar nuestra lámpara, ¿no? Ponía la lámpara lá, no paró de funcionar, taca la basura, pone otra, listo. Entonces es algo cultural, es algo de hábitos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es empezar a intentar cambiar los hábitos, ¿no? Ahora, trayendo un poco para el contexto más corporativo, en 2020, cerca de 80% de las compañías ya utilizaban alguna solución IoT para resolver sus problemas o parte de algunos problemas de los negocios, ¿no? Pero solo un tercio, ¿no? Un tercio de los líderes de seguridad tenían la confianza de que su equipo o su estrategia de seguridad trataba de manera adecuada los equipos IoT para hacer la mitigación de riesgo adecuada en los equipos IoT. Y esto es algo que normalmente yo veo a menudo, ¿no? En gran parte de las compañías, incluso grandes compañías públicas, privadas, de todos los tamaños, es que inclusive si hay una estrategia de seguridad muy robusta, muchas veces los equipos IoT no están bajo la misma estrategia o no hay una estrategia específica para los equipos IoT. Y este es el primer punto que debemos cambiar de nuestra manera de pensar, ¿no? Desde los costumbres. Es adoptar una estrategia de defensa, ¿no? Quien estuve acá en la presentación de las tres, fue hablado de estrategia de defensa en profundidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto aquí. En general, hace unos años, proteger el perímetro era suficiente, ¿no? O sea,
tengo un firewall acá, tengo un IPS, un IDS, está bien. Pero, primero, hoy día es muy difícil tener la definición de dónde es el perímetro. Antes teníamos, mi compañía es acá. La persona salió de la compañía, acabó, no hay más, no accesa más la red, las informaciones. Hoy día, nuestros smartphones tienen todas las informaciones de la oficina, ¿no? Entonces es más difícil definir cuál es el perímetro. Además de todo eso, hay amenazas internas también, ¿no? Hay un estudio que dice que 22% de todos los incidentes de seguridad de 2022 empezaron con una amenaza interna, o sea, alguien que tiene acceso al entorno de la red, o no es alguien de fuera empezando un ataque. Por eso, la protección perimetral no es una estrategia, es una medida que se debe implementar, sí, es importante, pero no se debe apoyar toda su estrategia, toda su energía en esta única medida, o, por supuesto, en ninguna única medida cualquiera. La idea es que se tenga una estrategia de defensa en profundidad, ¿no? O defensa in depth, donde hayan múltiples capas de protección. Entonces, la cantidad de capas de protección y la fuerza de las capas de protección es que va a determinar la cantidad de riesgo que es mitigado, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de algunas capas, ¿no?, de protección. No es una receta aquí que se deba seguir y está listo, ¿no? Acá es un ejemplo, pero una vez más, cuanto más capas, mejor, cuanto más fuertes las capas, mejor. Y lo que determina la fuerza de las capas, la cantidad de medidas que se aplica en cada capa, ¿no?, que se pone en cada capa. Y como ejemplo, vamos a hablar acá de 3 capas. Vamos a llamar esta de capa 1, que es una capa donde antes podría estar el perímetro, ¿no?, donde podría tener el firewall, que aún puede estar acá también, pero hoy día más eficiente de que tener un firewall o una medida de protección del perímetro físico, ¿no?, es cambiar la manera como se define el perímetro. Por ejemplo, hay un concepto llamado Zero Trust que dice que la identidad es el nuevo perímetro. Garantizar la identidad de las personas y no de dónde la persona accesa las informaciones es que define el perímetro, ¿no? Entonces, si yo pruebo, ¿no?, yo garanto que yo soy realmente yo, entonces yo puedo acceder al entorno, ¿no? ¿Y cómo que se hace eso? Normalmente se hace con nombre de usuario y contraseña, ¿no? Pero solo esto también no es suficiente, pues hay fuga de datos con credenciales, ¿no? Alguien puede tomar esas credenciales. Entonces hay lo que llamamos de múltiples factores de autenticación, donde hay que presentar nombre de usuario y contraseña y otros factores de autenticación, sea un SMS que llegue en teléfono, sea un aplicativo, sea un certificado, sea... Hay miles de posibilidades de un segundo factor de autenticación. Bueno, después de autorizado, ¿no?, de autenticado, ya puedo entrar en el entorno, ¿no?, ya estoy en el perímetro de la compañía. ¿Qué puedo hacer dentro de este perímetro? Hay otro concepto también muy discutido en Zero Trust, ¿no?, de confianza cero, que es el principio de menor privilegio. O sea, estamos hablando de autorización. Después de autenticado, aquí recursos tenemos autorización para manejar, ¿no? Y la idea es que se tenga el menor privilegio posible para que haga sus actividades, que pueda lograr sus actividades, ¿no? Es preferible, ¿no?, que es mejor que alguien pida para tener más acceso, o sea, no tengo acceso a esta herramienta y necesito esa herramienta para ejecutar mi trabajo, do que alguien tenga acceso a herramienta o a niveles de una herramienta que no necesita, ¿no? Una de las grandes
de las grandes vulnerabilidades, ¿no?, es de escalación de privilegios. Entonces, cuanto más privilegio tiene un usuario, menos trabajo va a tener el hacker que obtener acceso con su cuenta, ¿no? Entonces, autorización y encriptación, ¿no? Después de autenticado, después de autorizado, cómo que el cambio de informaciones va a ocurrir, ¿no? Cómo que va a proteger las informaciones que trafegan en la red y cómo que se va a proteger las informaciones que son almacenadas donde sea, ¿no? Todo eso son medidas de una capa, ¿no?, de autenticación, autorización e encriptación. Puede tener otras medidas en la misma capa de protección. Y importante es que todo esto puede y debe ser aplicado para los equipos IoT también. Hay como utilizar más de un factor de autenticación para los equipos IoT. O sea, puedo decir que para acceder a mi dominio tengo que colocar el nombre de usuario y contraseña del, no sé, Active Directory, por ejemplo. Pero además de eso, hay que tener un certificado instalado en la máquina que va a acceder al dominio. Puede ser un certificado digital o un físico, ¿no?, a partir de un dongle, ¿no? Entonces, es posible tener como múltiples factores de autenticación para los equipos también, para no solo se basar en contraseña y usuario. Autorización, lo mismo, ¿no? Después que ya está en el entorno, está en la red, ¿qué áreas de la red se puede acceder a este equipo, ¿no? Otro concepto de Zero Trust, microsegmentación, dividir sus entornos en entornos menores para que si alguien puede acceder, ¿no?, indebidamente a ese entorno, tenga más dificultad o no sea tan fácil como cambiar para otros entornos, para otros sistemas, por ejemplo, ¿no? Bueno, la segunda capa, ¿no?, una capa que trata del mantenimiento del sistema, ¿no?, que tiene el mantenimiento que ver con ciberseguridad, ¿no? En primero, si una información o un activo, ¿no?, un dispositivo que sea, no está disponible, entonces se rompió uno de los tripés de la seguridad de la información, que es la disponibilidad, ¿no? Entonces, esto por sí solo ya es considerado una violación de seguridad de la información, no de ciberseguridad directamente o necesariamente, ¿tá? Y actualización. Esta es una parte muy importante. Creo que es una de las cosas más básicas que se debe hacer. No voy a decir que es sensible, ¿no?, que es sencillo, que es fácil, pues a depender del entorno puede ser mucho laborioso. Imagínate un entorno con miles de cámaras, ¿no? Es normal, común tener empresas con miles de cámaras, con miles de lectores, de controladoras, ¿no? Pero hay que hacer, pues, vieron el ejemplo de Mirai, de Botnet Mirai. 5 años después, casi 6 años después, aún habían 80,000 cámaras con la vulnerabilidad de 5 años atrás, ¿no? Y peor es que el código de Mirai se publicó, ¿no? Entonces los creadores del software tornaron como open source el código. Entonces cualquier persona que baje el código de Mirai hoy día puede explotar sin hacer cambios ni nada, puede explotar ahí cerca de 80,000 equipos. Entonces mantener todo actualizado es determinante, es muy, muy importante, imprescindible. Y en este ejemplo, una última capa, ¿no?, la tercera capa, una capa que trae más las cuestiones de políticas, ¿no? Es una capa un poco menos técnica, un poco más de policies, ¿no? Por ejemplo, hacer el mapeo del inventario. Para que se proteja todo el entorno y todos los equipos, es necesario que se conozca el entorno, ¿no? Es necesario saber lo que hay en el entorno, cuáles son los equipos, cuáles son las versiones de firmware, cuáles son el tipo de autenticación que se utiliza, ¿no?
y hacer la gerencia de riesgo de la cadena de suministros. También ha sido otro tema muy discutido en la presentación de ciberseguridad de hoy, acá a las 3. Hacia la gestión de la cadena de suministros, ¿no? Pues con toda aquella cifra que hemos visto, ¿no? De 520 mil millones de dólares mundialmente de revenue en 2028, muchas compañías van a empezar a intentar entrar en este mercado, a tener una parte de este valor, ¿no? De esta cifra, y ni todos van a emplear las mejores prácticas de desarrollo en sus equipos y de seguridad cibernética en estos equipos. La verdad es que hoy día ya muchos ya tienen algunos problemas parecidos con eso, ¿no? Acá hay un ejemplo de algunos países donde los gobiernos, las instituciones privadas, otras públicas, han prohibido a algunos fabricantes específicos de equipos IoT de serem comercializados o en algunos casos hasta se determinó que se removan, que se saque los equipos de estos fabricantes por el tema de riesgo cibernético, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se puede hacer. Acá es solo estamos empezando la conversación, ¿no? Hay mucho más que se puede hacer y importante, hay que tener una estrategia, hay que tener esta parte de planeamiento, pero hay que también tener herramientas, ¿no? Pues, como decimos, si hay un entorno con miles de cámaras, ¿cómo que vamos a hacer la actualización de miles de cámaras? ¿Cuánto tiempo que va a tomar? ¿Cuánto que nos va a costar esto? Si tengo que cambiar el certificado de las cámaras, pues los certificados tienen una fecha de expiración. ¿Cuánto tiempo que va a tomar para generar el certificado e implementar en las cámaras? Cada cámara con un certificado individual, ¿no? ¿Cómo que vamos a hacer eso? ¿Cómo que vamos a cambiar la contraseña a menudo de las cámaras? Entonces, hay que tener, en primero, la estrategia que vamos a hacer para mitigar los riesgos. Y después, ¿cómo que vamos a aplicar todo esto? Entonces, sí, es necesario tener herramientas. Solo la herramienta sin una estrategia no va a ayudar, ¿no? Y solo la estrategia sin tener las herramientas adecuadas van a tener mucho más trabajo y va a ser mucho más costoso para implementar las medidas, ¿no? Entonces es una combinación. Aún hablando de la gerencia de riesgo de la cadena de suministro, ¿no? Una cosa que podemos buscar es certificaciones, ¿no? Acá son algunas certificaciones que tenemos nosotros en Genetec, algunas, ¿no? En nuestro sitio puedes checar más, específicamente acerca de ciberseguridad, seguridad de la información y de privacidad, ¿no? Hay una ali que no es una certificación, ¿no? el CNA, ¿no? CVE, pero es algo que nos da mucho orgullo, ¿no? Proud, de que nosotros somos una autoridad para publicar los CVEs. Nosotros podemos, como pesquisadores también, podemos buscar por vulnerabilidades en nuestros productos dentro del escopo que ha sido definido, ¿no? Y publicar estas vulnerabilidades, ¿no? Una de las cosas que tenemos como principio, ¿no? Es la transparencia, ¿no? La seguridad por obscuridad, como se dice, no es una medida más acepta o que se deba ser acepta, ¿no? Es más importante que se publique cuál es el problema, cuál es la vulnerabilidad, para que cada cliente pueda evaluar el riesgo, ¿no? Basado en sus propias estrategias de negocio y de evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, transparencia es algo muy importante para nosotros. Y sí, ¿no? Si van a elegir un fabricante, busquen por certificaciones acerca del tema, pueden buscar como quien estuve también en la presentación anterior, por buscar por CVEs, ¿no? Por vulnerabilidades ya publicadas de estos fabricantes. Importante también que se sepa
cuántas hay o cuántas tuvieron en los últimos tiempos, cuál es el nivel de criticidad, ¿ok? Y al final, algunos takeaways que ya tengo que medir, que ya están mirando aquí como, cállate. Entonces, algunos takeaways que puedo decir, ¿no? Puedo resumir toda esta presentación en algunos puntos, serían los equipos IoT son sin objetivos de los hackers, no son los servidores, los sistemas, no son los sistemas operacionales, ¿no? Son objetivos por la gran cantidad y por vías de regla, no es general, pero una gran parte no tienen medidas de seguridad adecuadas implementadas. Es necesario adoptar una estrategia de defensa en profundidad, no se apoyar en solo una estrategia o solo una medida de seguridad, ¿no? Es necesario conocer a su entorno, de lo contrario no se puede proteger lo que no se conoce, ¿no? No se conoce. Y hay que trabajar con socios de confianza. Cuando compras un equipo, un sistema que sea, no tiene la intención que esté aumentando su nivel de riesgo, ¿no? Y si va a aumentar su nivel de riesgo, es necesario que se sepa cuál es el nivel para que se calcule si está dentro de su apetite al riesgo, ¿no? Es esto, como les dice, solo empezamos la conversación. Si estos son mis contactos, si quieren como más detalles o hacer otras cosas más, hablar de otras cosas más específicas, yo voy a estar muy contento de profundizar más la conversación. ¿Okay? Muchas gracias.